Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover.
estás obrando, sé que estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, sé que estás obrando, sé que estás obrando, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Señor, te pedimos que en este lugar, Señor, y en este momento tú nos permitas, Señor amado, poder venir delante de ti a pedirte, Señor, que sanes nuestra tierra, a que obres, Señor, con tu mano poderosa en este lugar, en este tiempo. Te pedimos, Señor, que tú mires nuestra nación, que mires este mundo, Señor, y nos permitas ser tu voz y tus manos en este tiempo, Señor. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Eres Dios, te levantamos hoy, cantaremos, alabaremos y jamás nada nos detendrá. Eres digno de toda gloria, oh, no hay como tú, Dios, reinas por siempre, sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. A ti por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. Amor sin fin, luz antes que el sol, tu gloria es eterna sin parar, no terminará la creación hoy te canta, oh, no hay como tú, Dios, reinas por siempre, sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. A ti por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré.
derramado en la cruz. Venció, Cristo venció, venció a toda potestad. Te levantamos, te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios. La gloria te daré. Te levantamos, te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios. La gloria te daré. A ti, por siempre te alabaré. Día y noche, gloria yo te daré. Por siempre te alabaré. La reflexión para el día de hoy la he titulado Personas a quien Dios utiliza. Y el pasaje que nos va a servir de base para esta reflexión se encuentra en el libro de los Jueces, capítulo 6, del versículo 1 al versículo 16. Leo para ustedes esta porción, un poco larga, pero creo que es necesaria leerla. Dice así la palabra del Señor. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban allí que comer, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera a causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de la tierra de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora nos ha entregado en manos de Madián. Y mirándolo, Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mis padres. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Cuando pensamos en las personas que Dios utiliza para su obra, hablando del ambiente eclesiástico, ¿en quién pensamos? Quizás pensamos en los pastores, en los evangelistas, en los misioneros. Esas son las personas que Dios utiliza.
Y muchas veces somos tentados a pensar que ellos tienen características extraordinarias, tienen dones y talentos que no tienen otras personas. Pero cuando vamos a la Biblia, hermanos queridos, vamos a encontrar que Dios siempre va a utilizar personas sencillas, comunes y corrientes, como todos nosotros. Esas son las personas que Dios va a usar. Dice el libro de 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 al 31 lo siguiente: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios en la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que a los necios de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y a lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte ante su presencia. Esto es lo que nos dice la Escritura. Pero muchas veces somos llevados por las corrientes de este mundo, y porque vivimos en una cultura que ensalza o prefiere a los nobles, a los fuertes, a los sabios, a los poderosos. Pero la Biblia nos dice que aquí que Dios escoge a lo necio, a lo débil, a lo vil, a lo menospreciado, a lo que no es, para avergonzar a los sabios, los poderosos y los nobles. Dios siempre usó personas que quizás ninguno usaría, personas sin talento, sin capacidad, sin dones extraordinarios. A esos Dios los usó. Parecería que Dios se deleita en escoger a personas sencillas y comunes para hacer algo extraordinario. Dios siempre puso sus ojos en estas personas, queridos hermanos. La pregunta para nosotros hoy es: si Dios usa a estas personas, ¿podría usar tu vida y mi vida como un instrumento de su bendición? La respuesta es sí. En esta mañana vamos a estudiar la vida de un hombre a quien Dios llamó. Y lo llamó en un momento muy difícil, cuando él tenía miedo y estaba escondido. Pero lo sacó del anonimato para hacerlo el gran libertador del pueblo de Israel ante los madianitas. Ustedes lo conocen, su nombre es Gedeón. Si ustedes se encuentran en el libro de Jueces, capítulo 6 al capítulo 8. Vamos a ver su historia. En primer lugar, veamos cuál era el contexto de Israel en el tiempo en que Dios llamó a Gedeón. Dice el versículo número 1 y 2 del capítulo 6. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años, y la mano de Madián prevaleció contra Israel. El pueblo se había alejado de Dios. Dios les había dicho: vas a entrar a una tierra pagana, pero no sigas a sus dioses. Y el pueblo de Israel siguió a los ídolos, abandonó a Jehová para seguir a los ídolos. Por eso es que Dios los entregó en mano de Madián por 7 años. Madián era un pueblo extremadamente malo, era pagano, tenía un ejército numeroso, tenía 135,000 personas en ese ejército. Eso lo dice el capítulo 8, versículo 10. Y era un ejército o un pueblo malo, y los tenían esclavizados. Dice la palabra del Señor que la mano de Jehová prevaleció contra ellos. Y los llevó a los israelitas a vivir en cuevas, en cavernas, en las montañas, escondiéndose estos hombres. Porque cuando ellos sembraban, dice, los atacaban y destruían sus sembríos. Y no solamente eso, sino que robaban los frutos cuando cosechaban. Y aún ni los animales se salvaban. Dice el versículo 4 que no había ni ovejas, ni bueyes, ni siquiera los asnos. Destruían todo, robaban todo. Y el pueblo de Israel ahí estaba. En esta condición, dice el versículo 6, de esta manera empobrecí a Israel en gran manera por causa de los madianitas. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Qué situación más triste de un pueblo que el Señor lo había llamado para ser su especial tesoro, que estaba en la palma de su mano y que lo bendecía de muchas maneras. Pero por su pecado, ahora se encontraba lejos de Dios y sufriendo esta esclavitud por 7 años, los cuales le parecía una eternidad, que eso nunca iba a pasar. ¿Cómo nos sentimos cuando estamos en situaciones similares? Cuando estamos en medio de dificultades y problemas. Parecería que esa situación es interminable. Nos sentimos como si estuviéramos en un túnel sin salida. No hay más salida para eso. Siempre en las noches de dificultad
las noches de sufrimiento parecen más largas. A veces pienso que son como esas noches que hay dolor de muela, que parece interminable. Parecería que han pasado 2 horas, si uno mira el reloj y han pasado 10 minutos. Son noches interminables. El tiempo no pasa. Así se sentía el pueblo de Israel. En segundo lugar, veamos la respuesta de Dios. ¿Cómo actúa Dios cuando su pueblo sufre? Dice el versículo 6, los hijos de Israel clamaron a Dios. Cuando ellos hubieron clamado, Dios oyó y Dios le respondió. Dios siempre escucha cuando su pueblo clama. Y en esta oportunidad, como dice el versículo número 7 y el versículo 8, Dios envió un profeta para que les recordara que cuando ellos estaban esclavos en Egipto por 400 años, Dios levantó a Moisés, quien lo liberó de la esclavitud de Egipto. Pero luego el versículo 11 dice que vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra. Esta casa era de el papá de Gedeón, de Joás, Abieserita. Y dice que ahí se encontraba Gedeón sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Que Gedeón estaba con miedo, Gedeón estaba escondido. Él estaba limpiando el trigo para esconderlo y tener que comer después. Me llama la atención lo que el Señor le dijo en este versículo, en el versículo 12. El Señor le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Realmente Gedeón no era varón esforzado y valiente. Él estaba con miedo, quizás estaba temblando de miedo por causa de los madianitas. Pero el Señor le dijo, varón esforzado y valiente. Y le dijo esto no por lo que era en ese momento, sino por lo que iba a ser después. Porque después, cuando él tomó el liderazgo del pueblo de Israel, él sí fue un varón esforzado y valiente. Pero algo más le dijo en el versículo 14. Le dice, ve con esta tu fuerza. Con esta fuerza que está limpiando el trigo para esconderlo, con esta misma fuerza salvarás a Israel de mano de los madianitas. Qué tremendo desafío. Imagino que cuando escuchó esto, Gedeón quedó sin palabras, porque la situación era terrible. Tenían frente a ellos un ejército malvado, poderoso en extremo. ¿Quién podía derrotarlo? Y ahora le estaba diciendo el Señor, tú vas a ser el líder. Tú vas a ser la persona que voy a usar para liberar al pueblo de Israel de los madianitas. Hay 3 cosas en este versículo que me gustaría resaltar. En primer lugar, hermanos, cuando el pueblo de Dios clama y lo hace de todo corazón, Dios escucha. Dios escuchó la oración de este pueblo. Dice, y Jehová escuchó el clamor de los hijos de Dios. Él escuchó su clamor. Dios escucha tu oración. Cuando en medio de la aflicción, en medio del problema, le clamas con todo tu corazón. En segundo lugar, hermanos, me llama la atención lo que le dice el ángel. Jehová está contigo. Él se sentía desamparado. Él se sentía solo, porque después le dice, Señor, Dios nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. Pero el Señor le dice, Jehová está contigo. Y algo más, varón esforzado y valiente. Porque Jehová lo estaba mirando lo que iba a hacer en sus manos, no lo que era en ese momento. Cuando Dios nos ve no lo que somos, sino lo que podemos llegar a ser en sus manos. Instrumentos poderosos en la mano de Dios. Y la tercera cosa que me llama la atención en este pasaje es que Dios podría usar cualquier instrumento, aún la naturaleza para lograr sus propósitos. Un terremoto, un desastre, cualquier cosa podía usar el Señor para salvar a su pueblo, pero en este caso usó a Gedeón. Siempre que Dios interviene en la historia de la humanidad, va a usar a un hombre o una mujer como instrumento de bendición. Hoy Dios también quiere usar tu vida para cambiar una situación que quizás la creas insostenible. De repente es en tu comunidad, de repente es en tu familia, en la iglesia, o de repente es en tu vida misma. Dios quiere usarte para cambiar esa situación, porque hoy también Dios sigue buscando hombres y mujeres para usarlos como instrumento de su bendición. En tercer lugar, ¿cuál fue la respuesta de Gedeón frente a este gran desafío que Dios le dijo? El versículo 15 del capítulo 6 dice, entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre.
Eso fue lo que respondió Gedeón. Me gustaría resaltar esto, hermanos, que siempre que Dios da una tarea es más grande que cualquier capacidad, cualquier talento, cualquier don. La tarea que Dios estaba dando a Gedeón en este momento rebasaba sus capacidades. Por eso dice, Señor, ay Señor mío, ¿con qué salvaré al pueblo de Israel? ¿Con qué? No tengo con qué. Pero también muchas veces cuando leemos de corrido este versículo 15, pensamos que son excusas de Gedeón para no hacer la tarea que Dios le está llamando a hacer. Pero hermanos, realmente no eran excusas. Cuando lo estudiamos detenidamente nos damos cuenta que eran razones. Gedeón aquí le dio 4 razones por qué él no era la persona indicada para hacer esta tarea que lo estaba llamando. En primer lugar, él le dice, ¿con qué salvaré al pueblo de Israel? Tenía razón, hermanos. El ejército de Madián eran 135,000 personas. Dice Jueces 8:10, eran 135,000 personas. El ejército de Israel eran 32,000 personas. Esto lo dice en Jueces capítulo 7, versículo 3. ¡Qué disparidad! Gedeón no tenía recursos, ni humanos ni materiales, ni de ningún tipo. Eran 4 veces más este ejército. Y él dice, ¿con qué salvaré? Pero por otro lado, también Israel estaba pasando por un tiempo económicamente muy difícil. Habían empobrecido. Cuando el pueblo empobrece, no hay dinero para armas. El ejército estaba desarmado. Por eso él expresa, ¿con qué salvaré al pueblo de Israel? Tenía razón. En segundo lugar dice, yo soy de la tribu de Manasés. La tribu de Manasés era una tribu pequeña, no era como la tribu de Leví, que estaba encargado del tabernáculo y de todo el área religiosa. No era como la tribu de Judá, que siempre que el ejército salía a una batalla, Dios les había dicho, Judá irá adelante. Judá significa alabanza. La alabanza irá adelante. Era una tribu pequeña, la tribu de Manasés. Pero les dice algo más. Le dice, mi familia es pobre. Es decir, no pertenezco a una familia influyente. No es rica, no es importante. Es una familia más. Y quizás hasta desconocida. ¿Cómo me voy a levantar y decir yo soy el líder y vamos a salir de este problema? Mi familia no es una familia influyente, no era una familia de abolengo, no era una familia de renombre que era influyente en esa sociedad. Y en último lugar, dice, soy el menor de la familia. En otras palabras, ¿por qué no escoges a mis hermanos? Ellos son mayores, ellos son grandes y fuertes, ellos son parte del ejército, ellos están preparados. Yo soy el menor, soy débil, yo no puedo. Todo esto era verdad, todo esto era verdad. Por eso es que pienso que eran razones por las cuales estaba diciendo Dios, yo no soy la persona indicada. Pero pregunto, hermanos, ¿será que Dios se equivoca cuando escoge a alguien para usarlo como su instrumento de bendición? No, hermanos. ¿Cuántas veces nos sentimos como Gedeón frente a una tarea que rebasa nuestras capacidades? Pensamos que no somos la persona indicada. Hay muchas razones para no hacer lo que Dios nos manda. Pero quiero decirte esto, si Dios te escoge, si Dios te está llamando, es porque sabe que tú lo puedes hacer. Pero sobre todo, porque Él va a estar contigo en aquello que te envía para hacer. ¿Cuál fue la respuesta de Dios frente a esta respuesta de Gedeón? Dice el versículo 16, que Dios le dijo, yo estaré contigo. Este argumento de Dios era más que suficiente. Dios conocía mejor cuáles eran las limitaciones de Gedeón. Aún me atrevo a decir que las conocía mejor que él mismo. Con esta respuesta, yo estaré contigo. Dios le estaba diciendo a Gedeón, conozco bien tus limitaciones. Gedeón, conozco que el ejército de Madián tiene 35,000 hombres. Gedeón, conozco bien que ustedes no tienen armas suficientes, que están en una situación muy difícil financieramente. Él está diciendo, conozco bien quién es la tribu de Manasés. Conozco bien a tu familia y sé que eres pobre. Y te conozco bien a ti. Sé que tú eres el menor de la familia. Todo eso lo sé bien, pero quiero decirte una vez más, yo estaré contigo. No tienes que preocuparte por tus limitaciones. Recuerda, no eres tú quien va a hacer la tarea. Solo necesito un instrumento a través del cual hacer mi obra. Queridos hermanos, estas palabras, estas 3 palabras, yo estaré contigo. Aquí radica el secreto
más importante en el liderazgo cristiano. Porque no es la persona que va a hacer la tarea. Es Dios a través de la persona quien lo va a hacer. Solamente busca instrumentos a través de los cuales manifestar su poder. Hay un versículo en 2 de Crónicas capítulo 16, versículo 9, que es maravilloso. Y dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a aquellos que tienen corazón perfecto para con Él. Los ojos de Dios están contemplando la tierra y quiere mostrar su poder en aquellas personas que tienen un corazón perfecto para con Él. Y Dios consideró que Gedeón era esa persona. En cuarto lugar, quinto lugar, la obediencia de Gedeón y la gran victoria que logró. Al final, Gedeón aceptó el desafío de Dios. Confió en la promesa que Dios le dio y se puso manos a la obra. Había quizás muchas interrogantes, muchas preguntas, pero él creyó en la promesa que Dios le dio. Y no solamente eso, sino fue obediente y aceptó el desafío que Dios le estaba mandando. El capítulo 7 nos cuenta cómo Gedeón aceptó este desafío, le creyó a Dios y obedeció, y cómo logró una gran victoria. Dice el capítulo 8, versículo 10, que Dios guió a Gedeón a ganar una gran victoria con solo 300 soldados. Imagínense, hermanos, un ejército de 300 soldados estaba enfrentando a un ejército de 135,000 personas. Y en una sola noche, a medianoche, dice la palabra de Dios que murieron 120,000 madianitas. Es como si Dios hubiera hecho estallar una bomba atómica que se mataron entre ellos, 120,000 madianitas. En la historia de la humanidad se registra que en el año 1945, del 6 al 9 de agosto de ese año, cuando se estaba luchando la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos hizo estallar 2 bombas atómicas sobre 2 ciudades japonesas. Una de ellas se llamaba Hiroshima y la otra se llamaba Nagasaki. Y con este estallido, con estas 2 bombas atómicas, murieron entre 105,000 y 120,000 personas. Y 130,000 quedaron heridas. Hermanos, para matar una cantidad de un ejército tan grande como 120,000 personas, se necesitaría una bomba atómica. Y usted y yo sabemos que en aquel tiempo, en el tiempo de Gedeón, no había este tipo de armas nucleares. Pero 120,000 personas esa noche murieron porque se mataron entre ellos. Y cuando uno se pregunta y uno estudia este pasaje de la Escritura, ¿cómo lograron esa gran victoria? ¿Cómo lograron que se mataran entre ellos? La palabra dice que lo hicieron con 300 hombres, que llevaban 300 trompetas y 300 antorchas. ¿Es algo lógico? ¿Esto tiene algo de sentido? ¿Ganar una guerra de esta manera? Humanamente quizás no, pero si pensamos en el poder de Dios, sí tiene sentido, porque la palabra de Dios dice que cuando Abraham, Dios le prometió tener un hijo cuando él tenía 100 años y su esposa 90 años. Ellos no lo creyeron. Y en el libro de Génesis, capítulo 18, versículo 14, el escritor bíblico registra una pregunta. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? La respuesta es no. Nada es imposible para Dios, dice la palabra del Señor. Por eso es que cuando el hombre, la mujer, le cree a Dios, confía en sus promesas y le obedece, Dios hace cosas maravillosas. David lo hizo. David venció al gigante Goliat, un hombre de casi 3 metros de altura, un hombre armado de pies a cabeza, un hombre que tenía una lanza poderosa y un rodillo en la mano, que era como un rodillo de telar. Venía con un escudo, nada, era impenetrable, pero una sola piedrecita de David logró tumbarlo y matarlo. Aún le quedaron 4 piedras para 4 gigantes más. Los muros de Jericó se vinieron al suelo cuando el pueblo de Israel gritó esa noche. Nada hay imposible para Dios. Jehová
venció a los madianitas como se lo prometió, porque le dijo, ve con esta tu fuerza y tú vencerás a los madianitas como si fueran un solo hombre. Y Gedeón lo hizo. Cuando Gedeón ganó esta gran batalla ante los madianitas, dice el versículo 22 del capítulo 8, que los israelitas le dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor, tú, tu hijo y tu nieto, que sea una dinastía que gobierne sobre el pueblo de Israel, pues nos ha librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió, no seré Señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará, Jehová señoreará sobre vosotros. Él es Dios, Él es el Rey, Él está sobre todo el pueblo. Y en el versículo 28 dice cómo termina esta hermosa victoria. Dice que Dios dio descanso. Dios dio descanso al pueblo de Israel por muchos años y los madianitas no volvieron a molestar al pueblo de Israel. Fue una victoria total y nunca más volvieron a molestar. Qué tremenda victoria del pueblo de Dios, liderado por Gedeón, aquel joven que no se consideraba digno, que se consideraba incapaz de hacer una tarea tan grande como estas. Pero hermanos, aquí hay un secreto: no fueron las capacidades, no fueron las habilidades, los talentos, los dones que tenía Gedeón los que lograron esta gran victoria. Dios lo hizo. Éxodo 14:14 dice, Jehová peleará por vosotros. Él peleará por vosotros, pero tienes que obedecer, tienes que creer y tienes que ponerte en la mano de Dios como un instrumento de su bendición. ¿Cuál fue el mérito entonces de Gedeón? Déjenme decirle esto, hermanos, que es sumamente importante. Gedeón le creyó a Dios, creyó en su promesa, que Él le dijo, yo estaré contigo. Creyó que le decía, tú serás solo un instrumento, yo lo voy a hacer, pero te necesito. Y no solamente eso, sino que fue obediente. Se puso manos a la obra, se puso al frente de este ejército y logró esta gran victoria. A manera de conclusión, me gustaría volver otra vez al versículo de 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 al 31, en donde dice, a lo necio de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. A lo débil de este mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. A lo vil de este mundo y a lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios, querido hermano, querida hermana, querido amigo, amiga, Dios puso siempre sus ojos en personas que nadie le hubiera hecho, quizás sin talentos, capacidades. Parece ser que a Dios le deleita escoger a personas sencillas y comunes para hacer cosas grandes. Como alguien dijo, personas ordinarias, entre comillas, para hacer cosas extraordinarias. Dios hoy también te dice a ti, Jehová está contigo, varón o mujer, esforzado y valiente. Dios quiere usarte hoy también como un instrumento de bendición, para cambiar la situación de tu comunidad, quizás la situación de tu iglesia, quizás la situación de tu familia, o quizás tu misma situación. Tú eres el protagonista. Dios quiere usarte a ti para cambiar esa situación. No mires tus limitaciones. Es posible que haya muchas razones para creer que tú no eres la persona indicada, pero no mires tus limitaciones como lo hizo Gedeón. La pregunta en este día es, si Dios utilizó a Gedeón, un jovencito temeroso, temblando, quizás débil, para esta gran victoria, Dios no puede usar tu vida y mi vida como un instrumento de bendición. Dios también hoy sigue buscando personas para usarlas. Dios sigue llamando a personas. En esta mañana, quiere el Señor a través del Espíritu Santo que toque tu vida. Y de una vez por todas tú puedes decirle, sí Señor, aquí estoy. Reconozco mis limitaciones. Posiblemente pienses que no eres la persona indicada, pero hoy Dios te está llamando a ti. Dile, Señor, aquí estoy, envíame a mí. Si esa es tu respuesta, yo quisiera que hagas conmigo esta oración al Señor de compromiso, de entrega a Él. Y dile, Señor mi Dios, hoy te doy gracias por haberme hablado. Gracias por llamarme para ser un instrumento en tus manos. Aun cuando soy consciente
que tengo muchas limitaciones, Señor. Hoy acepto tu llamado y confío en tu promesa, así como le dijiste a Gedeón, yo estaré contigo. Hoy también tú me dices lo mismo. Toma mi vida, Señor. Úsala como un instrumento en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú haces esta oración con todo tu corazón, Dios te va a usar. Así como Gedeón fue usado en la mano de Dios, Dios usará tu vida. Nunca Gedeón se imaginó lo que iba a hacer. Pero él fue obediente. Le creyó al Señor. Con todo el corazón, yo estaré contigo. Y fue obediente y se puso en sus manos. Y Dios pudo hacer esta gran obra. Este binomio de creerle a Dios y ser obediente es poderoso. Yo estoy seguro que se va a cumplir en tu vida. Y muy pronto verás la gloria de Dios con lo que Él va a hacer contigo, con tu familia, con tu iglesia, con tu comunidad. Que el Señor te bendiga. Amén. Amén.